comenzar con la siguiente reflexión. Pensemos que conocemos a 3 niños o a 3 alumnos que tienen dificultades en la lectura. El niño A, el niño B y el niño C. Todos estos niños presentan características similares. ¿Cuáles serán esas características similares de dificultades en la lectura? Estas que pueden ser tanto en la velocidad como en la precisión. ¿Cómo cuáles? Bueno, en precisión puede ser la cuestión de sustitución, de omisión, de inversión de letras, incluso en las parafasias que pueden ser de diferente tipo, tanto semánticas, fonológicas, etcétera. Todos presentan las mismas dificultades, pero estas dificultades que acabo de mencionar las observamos de una forma superficial, es decir, como es en la velocidad y en la precisión, pues vamos a ver esta lectura que se conoce como una lectura silábica. Sin embargo, puede que A tenga estas dificultades por una cuestión de fallas en la atención. B tenga estas dificultades estén siendo presentadas por fallas en la percepción y finalmente C, por una falla en la memoria de trabajo. Entonces, es ahí donde entra la neuropsicología en el ámbito educativo. Con esto, vamos a ver la agenda del día de hoy. En un primer lugar, vamos a revisar el tema de qué es la neuropsicología. En un segundo momento, la diferencia entre la neuropsicología y la neuroeducación. En un tercer momento, vamos a revisar el curso del aprendizaje. Y en un cuarto momento, la neuropsicología aplicada en la educación, para finalmente llegar a nuestro cierre. Bien. Comencemos con nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla de acuerdo al temario que acabamos de mencionar? El primero es describir el concepto de neuropsicología. 2, identificar la diferencia entre neuropsicología y neuroeducación. 3, describir el curso del aprendizaje. Y 4, reconocer el papel de la neuropsicología en la educación. Comencemos. ¿Qué es la neuropsicología? Para que nosotros podamos comprender qué es la neuropsicología, es muy importante poder entender a qué se refieren las neurociencias, ya que la neuropsicología forma parte de este gran grupo o esta gran ciencia que se conoce como neurociencia, es decir, la neuropsicología es una rama de la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de disciplinas que van a estudiar científicamente el sistema nervioso. En la actualidad va a incorporar toda una serie de herramientas de la química, la física, la psicología, la medicina, la informática y la ciencia cognitiva. Nos va a ayudar a comprender lo que es la relación entre cerebro y mente. ¿Qué más? Utilizando el método científico, va a intentar contribuir a esta comprensión entre cerebro y mente, centrándose en el estudio del funcionamiento cerebral, abordando diferentes planos de análisis. Entonces, ¿cuáles son esos planos de análisis? Esos planos de análisis van a abarcar desde aspectos moleculares y celulares hasta la comprensión de funciones cognitivas o también conocidas como funciones mentales superiores, ¿como cuáles? Como lo que es el lenguaje, como la memoria, entre otras. Para ello, la neurociencia ha estado en continua revolución. Comenzó cuando los científicos comenzaron a darse cuenta de que para discernir entre el funcionamiento del cerebro se requería indispensablemente de un posicionamiento multidisciplinar. Hoy en día, la neurociencia lo que hace es intentar de dar respuesta
a cómo el cerebro recibe. Son varios puntos importantes. ¿A qué? A cómo el cerebro recibe, integra y procesa la información en diferentes señales para regular múltiples funciones en el organismo. Y lo más importante, esto es lo más importante, de que ya ahora la neurociencia entiende al ser humano como lo que es, como ser humano, tomando en cuenta que nuestra capacidad de adecuarnos al medio subyace, la capacidad de adecuarnos a todo el medio va a subyacer tanto en cuestiones emocionales, en cuestiones de resolución de problemas, en cuestiones de inteligencia, de pensamiento y capacidades tan humanas como es el lenguaje, la atención, el mecanismo de aprendizaje y también la memoria. Y entonces es ahí, con esta situación en donde el ser humano se toma en cuenta ya al ser humano como una entidad sistémica, el cerebro con una serie de integración de información y además este posicionamiento multidisciplinar, es cuando entra lo que es algunas áreas, algunas ramas de la neurociencia. Voy a mencionar solo algunas, como la neurofisiología, como la neuroanatomía, como la neurociencia cognitiva, como la neurociencia del desarrollo y lo que nos concierne para esta charla, la neuropsicología. Bien, ahora, con esta breve introducción, ¿qué es la neuropsicología? Si bien la neuropsicología comenzó explicando a toda una serie de alteraciones conductuales que tiene un paciente neurológico en la vida cotidiana, tras una lesión cerebral, en términos de un patrón cognoscitivo. ¿Qué quiere decir esto? La neuropsicología inicia de esta forma. Hace muchos años cuando comenzaron todos los pioneros en la neuropsicología, llegaba un paciente con determinada lesión por alguna barra de metal atravesada en el cráneo, por algún traumatismo cráneoencefálico debido a alguna caída, incluso por cuestiones neurodegenerativas, por demencias. Entonces, estos estudiosos comenzaron a delimitar qué alteraciones cognitivas tenían con relación a esa lesión. Es decir, si yo tenía una lesión en mi prefrontal, que es la parte más anterior de mi cráneo, bueno, que se encuentra en la parte más anterior de mi cabeza, entonces veían ese patrón de conductas que tenía esta persona con relación a esa lesión prefrontal. Por el contrario, si FM, por ponerle un nombre así a nuestro paciente, tenía una lesión en el temporal que está a la altura de mi oído y tenía determinadas características conductuales por esa lesión, entonces se comenzaba a escribir y se decía, FM tiene este patrón de conductas, es decir, además, este patrón de alteraciones cognitivas debido a una lesión en el temporal, o bien debido a una lesión en el frontal, en el occipital, en el parietal, etc. Así es como nació esta ciencia, explicando esas alteraciones conductuales. Sin embargo, tiempo después, ¿qué sucedió? De acuerdo con todos los hallazgos, con todo este boom del desarrollo de las técnicas de neuroimagen, surge una nueva vertiente de lo que es la neuropsicología clásica y esta nueva vertiente se va a conocer como neuropsicología cognitiva. La neuropsicología cognitiva va a tener 3 objetivos principales. ¿Cuáles son? En primer momento, es estudiar
cuáles son los componentes del sistema cognitivo de esa persona o de ese paciente o de ese alumno que han de ser tratados y cómo pueden participar óptimamente en ese tratamiento otros componentes del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Viene la lesión. Ahora, después de que está la lesión, y hablo de lesión, puede ser una cuestión, como les comento, de neurodesarrollo, es decir, que ya se trae en el sistema nervioso central, una cuestión de traumatismo, una cuestión de enfermedad neurológica, una cuestión endocrinóloga, cualquier cuestión que altere al sistema nervioso central. Entonces, la neuropsicología cognitiva te dice, yo voy a estudiar qué componentes se tienen que tratar. Mi siguiente objetivo es contribuir junto con otras disciplinas que también integran la ciencia cognitiva a determinar cómo es y cómo funciona el sistema cognitivo normal. Esto es muy interesante porque en la neuropsicología clásica únicamente se tomaban en cuenta cuestiones bajo lesión cerebral. Aquí, en toda la evolución de la neuropsicología y específicamente de la neuropsicología cognitiva, lo que podemos darnos cuenta es que además de esos componentes que han de ser tratados, otro objetivo también es estudiar cómo funcionan esos componentes que están conservados, cuáles son los que tienen un funcionamiento normal. Y finalmente, su tercer objetivo es contribuir a determinar en su día a día las relaciones entre la conducta y el cerebro. Por eso vienen en ese orden los objetivos. Primero, ¿cuáles son las funciones alteradas? Segundo, ¿cuáles son las funciones que están conservadas? Alteradas, conservadas. Y en tercer momento, ese conjunto de funciones, tanto conservadas como alteradas, cómo se manifiestan conductualmente. Eso es la neuropsicología. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre neuroeducación y neuropsicología? Es una pregunta que me han realizado constantemente. ¿Nosotros creemos que neuroeducación y neuropsicología en el campo educativo es lo mismo? No es lo mismo. Si bien tienen características, tienen toda una serie de características similares, también tienen sus particularidades cada una de las disciplinas. ¿Cuáles son? En primer lugar, la neuropsicología se complementa de las siguientes áreas. La neuropsicología es una integración entre la neurociencia cognitiva, la neuroanatomofisiología y la psicología cognitiva. En cambio, la neuroeducación es una integración de la neurobiología y la pedagogía. Además, hablamos de los ámbitos. La neuropsicología puede abarcarse en un ámbito clínico inicialmente, pero también puede trascender a un ámbito educativo. En un ámbito clínico, ¿por qué? Porque además nosotros recibimos en las cuestiones clínicas pacientes con todo tipo de alteraciones o espectros de cuestiones neurológicas, de alteraciones en el sistema nervioso central. Pueden ser encefalitis, pueden ser cuestiones autoinmunes, cuestiones neurodegenerativas, cuestiones, como había comentado, de neurodesarrollo, de genética, etcétera. Además, el espectro en edad es muy amplio porque se abarca desde el inicio de la vida, es decir, en la etapa
perinatal hasta la muerte, hasta la vejez y posteriormente, bueno, hasta la vejez. En cambio, la neuroeducación se encuentra en un ámbito educativo. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? En la neuropsicología, el estudio que se realiza sobre el cerebro es estudiar al cerebro con y sin lesión. Nosotros, como lo mencioné anteriormente, podemos estudiar componentes cognitivos alterados y componentes cognitivos conservados. En cambio, en la neuroeducación se traduce a nivel de funcionamiento. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estudiar el cerebro y estudiar el funcionamiento? Por lo primero que mencioné, porque además en neuropsicología las bases son un correlato neuroanatomofisiológico con el funcionamiento cerebral. En cambio, en la neuroeducación se estudia la función. Y finalmente, en la neuropsicología sí se requiere como base como base en formación académica la psicología. En la neuroeducación, psicología y pedagogía. Esas son las principales diferencias entre la neuropsicología y la neuroeducación. La neuroeducación es también un campo de la neurociencia nuevo. Incluye entre sus objetivos ayudar a detectar todos esos procesos psicológicos o cerebrales que pueden interferir con el aprendizaje y la memoria, y así como la misma educación. Nos ayuda también lo que es la neuroeducación a enseñar de forma más eficiente en diferentes ámbitos, no solo en la escuela. Uno piensa, hablo de neuroeducación, o por el contrario, hablo de neuropsicología aplicada en la educación, es limitarme a la escuela. No, como madres, como padres, como en cuestiones incluso como de sociedad, de las cuestiones de psicología social, el poder comprender todo este funcionamiento atípico como atípico nos ayuda a poder implementar toda una serie de estrategias y mecanismos más eficientes para mejorar esos puentes entre enseñanza-aprendizaje. Bien. Ahora, después de ver lo que es la neuropsicología, las diferencias entre una y otra, vamos a pasar a nuestro tercer punto. ¿Cómo se da el curso del aprendizaje? El aprendizaje y la memoria son mecanismos específicos que se activan por estímulos ambientales. Se van a activar por estímulos ambientales y que son capaces de generar conducta. ¿Cuáles son esos estímulos ambientales? Los vamos a recibir por todos nuestros sentidos, por la vista, por el gusto, por el olfato, por el oído, por el tacto, es decir, todo lo que venga del exterior que lo recibamos por nuestros sentidos son estímulos ambientales. Estos estímulos ambientales van a ser capaces de modificar nuestra conducta. Un ejemplo muy claro y muy frecuente es que si nosotros tocamos una olla que está caliente, es decir, recibimos el estímulo ambiental que es el calor y lo recibimos por el tacto, lo que vamos a hacer inmediatamente es retirar la mano. Si nunca me había quemado con una olla, estoy en una etapa primaria de mi vida y toco la olla y yo no sabía que eso me iba a quemar, entonces lo que va a suceder es que en un primer momento va a modificar mi conducta. Si esa conducta se repite con el tiempo, lo que va a lograr es que yo tenga una huella perdurable en la memoria y llegue al aprendizaje. La memoria, además de que tiene toda esta modificación de conductas, esos estímulos también pueden influir
en la conducta per se, es decir, en la conducta que yo ya tenga implementada con previas experiencias a través de toda una interacción de programas genéticos. Se va a dar, entonces, llegan esos estímulos ambientales, llegan a modificar mi conducta. Y los programas genéticos también van a apoyar a que se dé una retroactividad entre genética y ambiente, para así fortalecer lo que es tanto mi memoria como lo que es el aprendizaje. Si bien la memoria desde un punto de vista general va a ser una retención o almacenamiento de información como tal, en la actualidad y después de todos los hallazgos de las neurociencias cognitivas, la memoria ya no va a ser considerada como una cuestión unitaria. Es decir, cuando hablamos de memoria, no es decir, tiene fallas en la memoria. No, así no es. La memoria en la actualidad se va a considerar como distintas formas y sistemas de memoria que van a poder asociarse a distintas regiones cerebrales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. Aquí tenemos nuestros sistemas de memoria. Entonces, si se dan cuenta, la memoria no es unitaria, no es un proceso unitario. La memoria es todo un sistema que trabaja de forma simultánea para que nuestro curso del aprendizaje se dé de una forma efectiva. No es unitaria y la denominamos memoria. Y a lo que denominamos memoria va a representar un hecho, un número de sistemas diferenciados, pero que interactúan. Vamos a ver. En primer momento, la memoria se va a disociar, muy importante, un término básico en la neuropsicología, se va a disociar de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, a su vez, se va a encontrar con algo que se va a conocer como memoria procedimental, que es lo que tenemos aquí. Y una memoria, además de mi memoria procedimental, una memoria declarativa. Entonces, memoria a corto plazo y dentro de la memoria a largo plazo, vamos a encontrar memoria declarativa y memoria no declarativa. Dentro de la memoria declarativa se puede disociar, es decir, dividir lo que se conoce como memoria episódica y memoria semántica. Además, el acceso a los contenidos de la memoria todavía se pueden disociar tanto de forma explícita o implícita. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de cuestiones explícitas, es decir, de memoria declarativa, es porque yo estoy llevando ese hecho o ese aprendizaje a la conciencia. Está en lo consciente, entonces lo estoy recuperando. Pensemos que la memoria es como un cuarto. Entonces, yo estoy siendo consciente de que estoy entrando a ese cuarto al que le vamos a llamar almacén de forma consciente para sacar la información que requiero y resolver lo que se me presenta en mi día a día. En cambio, la memoria declarativa es considerada una memoria no consciente. No consciente. ¿Por qué? Por eso se conoce justamente como memoria procedimental. ¿Por qué? Porque ya se automatizaron toda esa serie de situaciones, de actividades que realizo en mi día a día y entonces ya no requiero llevarlos a la conciencia. Un ejemplo de esto es cuando es quien maneje estándar lo va a notar perfectamente. Cuando nosotros comenzamos a aprender a manejar con un auto estándar, ¿qué va a suceder?
estamos en una memoria declarativa explícita. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy conscientes de cada movimiento que estamos llevando a cabo para el funcionamiento de ese automóvil. Con el tiempo, por eso es tan importante la repetición de las acciones, porque sin la repetición no se dan las huellas perdurables en la memoria. Con el tiempo, bajo la repetición, entonces lo que va a suceder es que ese aprendizaje se va a volver un aprendizaje procedimental, es decir, un acceso implícito o no consciente. Cada uno de los sistemas, ¿por qué? Porque ya lo vamos a hacer de una forma automática. Es decir, si ustedes se dan cuenta y no nada más me baso en la cuestión de los autos, cuando nosotros puede ser que cuando nos lavemos la boca, cuando metemos la llave para abrir la puerta de nuestra casa, ya no hacemos consciente cada uno de esos pasos que llevamos a cabo para realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque ya es un conocimiento implícito que está almacenado en algo que se conoce como memoria procedimental. Cada uno de estos sistemas que estamos observando aquí, al menos en parte de los precedentes, bueno, va a depender, cada uno va a depender del precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo tenga una memoria, una memoria declarativa adecuada, dependo necesariamente tanto de la de corto plazo como de la memoria de largo plazo. Y a su vez, para que yo tenga una memoria semántica adecuada, requiero que funcione muy bien mi memoria declarativa y a su vez mi memoria a corto plazo y mi memoria a largo plazo. De ello va a depender el adecuado funcionamiento. Sin embargo, si yo requiero trabajar solamente la memoria semántica, no va a ser necesario que se active una memoria episódica. Eso no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque esto se va a dirigir de acuerdo con la exigencia que me dé la tarea. Es decir, lo que me vaya pidiendo a día mi entorno es lo que me va a brindar la guía o el camino del tipo de memoria que yo voy a necesitar. La memoria de trabajo, que es la que estamos viendo aquí, que es una memoria de tipo ejecutivo, que vamos a ver un poquito más adelante, esta memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo. ¿Y para qué nos va a servir? Esta memoria nos va a ayudar a retener la información en nuestra mente por un corto periodo de tiempo, jugar con esa información y dar un resultado. Un ejemplo de ello es cuando nosotros hacemos cálculos mentales. Si Petra tiene 10 manzanas y le das 3, cálculo mental sin escritura, puro cálculo mental. Si Petra tiene 10 manzanas y le das 3, ¿cuántas tiene? Entonces yo mantengo y digo, a ver, 10 y luego 3. Manipulo 10 más 3, 13, doy un resultado. Eso es memoria de trabajo. Entonces, cada uno de estos sistemas que estamos observando aquí son esenciales para que el curso del aprendizaje se dé de manera adecuada. Ahora, para explicar esto, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo comienza el aprendizaje? ¿En dónde inicia? Para poder explicar, bueno, para guiar este curso del aprendizaje, Moscovich presenta el siguiente modelo. Este modelo es un modelo de funcionamiento general del sistema cognitivo que desarrolla Moscovich, lo desarrolla especialmente en el sistema de aprendizaje y de la memoria. Esto que ustedes están observando aquí es el modelo cognitivo del aprendizaje y la memoria.
vamos a ver de qué se tratan toda esta serie de esquemas o este esquemota, estas flechas, estas cajas que estamos observando aquí. Bien, está constituido por 4 sistemas independientes. Vamos a ver cuáles son. Cada uno de esos sistemas independientes va a interactuar mutuamente. No quiere decir que porque inicia uno, el otro se termina y sigue el otro y se termina y así sucesivamente. No, actúan de una forma simultánea y mutua. El primer componente es este que observamos en este primer nivel. Aquí, en este componente, está constituido los módulos perceptivos. Módulos perceptivos tanto de tipo 1 como de tipo 2. ¿A qué se refiere con módulos perceptivos? Pensemos en un ave. El ave empieza a cantar, pero ustedes no la están viendo. Entonces, el canto del ave lo tenemos aquí en este cuadrado que yo les estoy señalando. Solo la escuchamos. Después va pasando y ahora sí la miramos. Y entonces aquí entra otra vía sensitiva. Otra vía sensitiva que ¿cuál sería? La vista. El ave se posa cerca de nosotros y nos permite tocarla. Le agregamos una entrada sensitiva aún más que sería el tacto. Entonces, cada uno de estos módulos va a hacer referencia a todas las entradas sensitivas que corresponden a los estímulos que vienen en el ambiente. Puede ser que la manzana, si le agregamos todavía una manzana, la miramos, la mordemos, es decir, al morderla, pues la estamos tocando, la saboreamos, el jugo lo olemos. Entonces, la cantidad de módulos perceptivos va a depender del estímulo que se nos esté presentando en ese momento. Estos sistemas, después de estos sistemas nos va a guiar a algo que se va a conocer como módulos semánticos. ¿Cuáles son esos módulos semánticos? ¿Qué dice su nombre? Semántico, significado, categorización y otros sistemas interpretativos. Quiere decir que aunque nosotros recibamos el estímulo por alguna de estas vías que estamos observando aquí, sea táctil, auditiva, visual, etcétera, si nuestro sistema nervioso central no lleva esa percepción a una interpretación, se va a quedar ahí. Nunca vamos a saber que fue un ave, nunca vamos a saber que era una manzana y así sucesivamente con todos los estímulos ambientales que lleguen a nuestra vida. ¿Qué pasa cuando el estímulo se presenta por primera vez? Yo nunca había visto una manzana, nunca la había probado, mucho menos olido. Entonces, en un primer momento no voy a viajar a ese sistema de interpretación o a ese sistema semántico. ¿Qué necesito para que esa manzana viaje y se quede en ese sistema semántico? Necesito de la repetición de ese evento. Una vez probé una manzana, en un tercer día la volví a probar y se vuelve parte de mi vida esa manzana. Pero además de que me lo están presentando por una vía visual, también esa manzana me la están presentando por una vía gustativa, por una vía táctil. Entonces, por una vía auditiva, incluso del ruido que hace la manzana cuando la estamos cortando. Por ello, está fundamentado en la literatura que entre mayor sea el canal mayor sea el número de los canales sensitivos ante un estímulo ambiental, vamos a lograr que estos módulos perceptivos sean aún más sólidos y que se encaminen de una forma más consolidada a estos subsistemas de módulos semánticos e interpretativos para que
ya finalmente sean constituidos por algo que se conoce como la memoria implícita o no consciente, que ya habíamos mencionado hace un rato. Después tenemos un segundo componente. ¿Cuál es ese segundo componente? Este segundo componente es conocido como el de la memoria procedimental. La memoria procedimental va a estar constituida por una especie de almacén de rutinas, de todas rutinas que pueden ser adquiridas tanto de forma consciente como de forma preconsciente, pero que no vamos a necesitar de la conciencia para ser utilizadas. Oye, Carmen, ¿qué significa de eso que me acabas de decir? Lo que les acabo de explicar del auto y lo que les acabo de explicar de cualquier herramienta que nosotros aprendamos a utilizar, ya sea un cuchillo, ya sea un abrelatas, ya sea el abrir el meter la llave a la puerta para poder abrir, incluso el girar la perilla de una puerta para abrir la puerta, el patinar, el usar una bicicleta, a todo eso se refiere la memoria procedimental, a todo eso. Cuando nosotros, ¿y por qué digo se requiere de una cuestión consciente y luego preconsciente? ¿Por qué? Porque para poderlo aprender, primero requiero de la conciencia, pero después paso bajo la repetición, llega un momento en el que se adecúan, se adecúan en estos módulos de tipo 2 que van a activar mi memoria procedimental. Es decir, estos módulos de tipo 2 son los que van a guardar todos esos esquemas motores. Todos esos esquemas motores que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Ahora, como tercer componente, también modular, este tercer componente que vemos aquí que dice sistema de aprendizaje de memoria consciente, en específico la memoria episódica. La memoria episódica hace referencia a todos los hechos que vamos adquiriendo en nuestro día a día, fechas de cumpleaños, cuando entré por primera vez a la escuela, cuando me caí por primera vez en bicicleta, cuando viajé a X lugar, a todos los hechos se refiere la memoria episódica. Entonces, pues este sistema que estamos observando aquí, pues es el que va a mediar tres cuestiones muy importantes de la memoria que les voy a explicar. Lo que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información que ha alcanzado la conciencia. Todo ello mediado por la memoria episódica. Codificación, almacenamiento y recuperación. Son incluso nosotros, neuropsicólogos clínicos, cuando evaluamos memoria, es indispensable evaluar esas tres fases de la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación se refiere a cuando nosotros apenas estamos recibiendo el estímulo por primera vez. Entonces, estamos codificando la información que recibimos del exterior. Yo tengo que valorar cómo esa persona está recibiendo y codificando esa información. Si de entrada esa fase 1 no está bien, ¿creen ustedes que almacene? Exactamente, no. Y mucho menos va a recuperar. Mucho menos va a recuperar. Entonces, después de que codifica, va a llegar una etapa de almacenamiento. Esta etapa va a estar dividida tanto como memoria de corto plazo como memoria de largo plazo. Va a tener un almacén de algunos minutos hablando de memoria a corto plazo. Si hay una repetición continua de ese estímulo, va a pasar al siguiente almacén, que es la memoria a largo plazo. Y después
yo tengo que ver, bueno, tengo que valorar si la persona, además de que ya codifica, ya almacena, recupera. ¿Qué quiere decir con recuperar? Está bien que ya tengas esa información guardada en tu almacén nésico, es decir, en tu almacén de la memoria, pero además tienes que, si yo te pido algo, si yo ambiente te pido algo, tienes que entrar y darme lo que yo te estoy pidiendo. Es decir, si yo te pongo la imagen de una manzana, tú tienes que entrar a ese almacén y decirme que eso es una manzana y que no es una naranja y que no es una pelota de béisbol. A eso se refiere la recuperación. Brindar la información que yo ya tengo almacenada de acuerdo con la exigencia que me da cada tarea en mi día a día. Tarea me refiero a actividad que sucede en mi día a día. Ahora, en un último momento, tengo algo que se conoce como el procesador central, que también es, cada uno de estos elementos es sumamente importante. El procesador central, o también conocido como sistema de control, que va a trabajar, por decirlo así, en su totalidad con la memoria, ahora sí que con todos los subsistemas de la memoria, lo que va a hacer es que va a aplicar un procesamiento estratégico basado en reglas de información que va a acceder de la memoria. Como lo dice su nombre, al ser un procesador central, es el que va a controlar todas las respuestas. Y que yo no dé, y que yo, al entrar a mi almacén para recuperar información, no traiga información de más, información que no me sea importante o relevante, o por el contrario, información que me falte, que sea carente de contenido. Para eso me va a servir el procesador central. Entonces, este es mi modelo cognitivo del aprendizaje y la memoria postulado por Moscovich. ¿Cómo se aterriza en la educación? ¿Cómo es que este modelo lo vamos a poder correlacionar con la práctica educativa? Bien, tenemos nuestro modelo aquí. ¿Qué va a suceder? El modelo, aunque lo veamos aquí, recuerden, es un modelo de aprendizaje y memoria, pero al ser de aprendizaje y memoria, los procesos cognitivos en general, en su totalidad, todos los procesos cognitivos no están aislados. Así como este sistema de memoria que vimos, que bueno, este modelo y todos los subsistemas de memoria que ya vimos deben de trabajar de forma simultánea para que el proceso como tal de la memoria se lleve a cabo eficientemente. A su vez, cada uno de los procesos cognitivos, memoria, atención, lenguaje, percepción, etcétera, deben también de estar entrelazados mediante circuitos neuronales. ¿Para qué? Para que todo nuestro cerebro trabaje de una forma adecuada. Entonces, también está relacionado el proceso atencional. ¿Para qué yo voy a necesitar la atención? Si yo no tengo una atención adecuada, que bueno, también la atención tiene sus subsistemas, así como vimos los subsistemas de la memoria, también tiene la atención, sus propios subsistemas. Yo requiero la atención para que pueda recibir los estímulos del exterior, los estímulos ambientales de forma adecuada. Sin un proceso atencional adecuado, esos estímulos, pensemos que la manzana comprende en su totalidad de los 2, 4, 6, 8, 9. De estas 9 entradas, si mi capacidad atencional está deficiente, en lugar de que entren 9 percepciones, van a entrar nada más 7 o 6. Entonces, ya desde ahí, ya conforme vaya escalonando el nivel,
pues ya la información va a ir con fallas. ¿Qué más necesito? Las noxias, o también, bueno, en neuropsicología se conocen como noxias, pero también conocida como la percepción, las percepciones. Yo requiero de las noxias per se para que todo mi proceso de memoria y de aprendizaje se lleve adecuadamente. Las noxias o percepción, pues se comprende de todos nuestros sentidos: auditivo, visual, táctil, propiocepción también, vestibular, gustativo. ¿Qué más? También requiero de un proceso superior que es el lenguaje. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar toda esta categorización semántica y después podamos acceder de una forma adecuada a nuestro almacén semántico y poder brindar las etiquetas correctas a cada uno de los estímulos que se me están brindando. ¿Qué más requiero? Requiero de praxias. Praxias igual a movimiento voluntario aprendido. Otro proceso esencial en neuropsicología. Lo que también, que en su conjunto, praxias con noxias, es lo que igual seguramente han escuchado como lo que es visopercepción, visoconstrucción, visoespacialidad, procesos esenciales para que yo lleve adecuadamente un aprendizaje de las 3 habilidades académicas: lectura, escritura y cálculo. ¿Y qué más requiero? De funcionamiento ejecutivo adecuado. Todas esas funciones ejecutivas que me van a ayudar a autocontrolar y autorregular mi conducta. Si yo no tengo un funcionamiento adecuado, pues esas respuestas controladas que me da mi procesador central, pues no se van a llevar de una forma adecuada. Y este sistema del aprendizaje y de la memoria, pues va a ser todo un caos. Ahora, retomando esto, ¿cuál es el papel de la neuropsicología en la educación? Recordemos nuestra reflexión inicial de nuestros niños que tenían dificultades en la lectura, ¿se acuerdan? Aquí lo podemos ver muy bien. Niño A con dificultades en la atención, niño B con dificultades perceptuales, niño C con dificultades en el funcionamiento ejecutivo. Entonces, estas dificultades nosotros las observamos de una forma superficial, es decir, las vemos en este punto, como con una lectura silábica, con fallas en la precisión, con omisión, etcétera. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que puede que nosotros de manera evidente vemos las dificultades, las vemos iguales. Estos 3 niños leen muy mal, leen leen alrededor de 20 palabras por minuto, y además de que solo son 20 palabras por minuto, esas palabras son imprecisas. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que sucede que cada uno tiene características distintas. ¿Y qué pasa? Que normalmente cuando estos pequeños leen mal, la tarea más frecuente que he visto que se les dé: toma tu libro, vas a leer 10 páginas diarias. Cuando no se está abordando la cuestión profunda, cuando únicamente se está abordando la punta del iceberg, pero no se está abordando la cuestión de la atención, o puede que sea la cuestión perceptual, o puede que sea la cuestión de funcionamiento ejecutivo. Por lo tanto, el papel de la neuropsicología en la educación, en primer lugar, es detectar cuáles son los procesos cognitivos que pueden interferir con el aprendizaje de esos niños, que puedan interferir en la memoria o en la misma educación, incluso hasta detectar un probable trastorno del neurodesarrollo.
¿A qué más nos va a ayudar la neuropsicología en la educación? A poder encontrar aquellas vías a través de las cuales se va a aplicar en el aula determinados conocimientos que ya poseen sobre esos procesos cognitivos. ¿Para qué? Para promover tanto la motivación como la atención y además también comprender cuáles son los procesos que se van a activar y propiciar puentes de conocimiento a través de los mecanismos de aprendizaje y de memoria. Porque si yo me quedo con estos 3 niños con dificultades en la lectura y únicamente me quedo en decirle, vas a leer 10 hojas diarias, jamás van a poder trabajar lo que realmente se tenga que trabajar en cada uno de ellos. Por ello, si yo detecto que es una cuestión atencional y brindo actividades para que se trabaje la cuestión atencional, voy a promover esa motivación y además crear métodos y recursos que sean capaces de evocar en estos niños curiosidad en los alumnos para explicar todo aquello que están recibiendo de su exterior. En resumen, es lo siguiente. La neuropsicología es una rama de una disciplina muy grande que se llama neurociencias. La neuropsicología es una integración entre la neuropsicología cognitiva, la neuroanatomofisiología y la psicología cognitiva. Abarca ámbitos tanto clínicos y educativos como el estudio del cerebro tanto con lesión como sin lesión. La neuroeducación va a estudiar el funcionamiento tanto típico como atípico. Se queda en el ámbito educativo y va a estar compuesta por la integración tanto de la neurobiología como de la pedagogía. Además, vamos a saber que el proceso de aprendizaje va a estar compuesto por múltiples procesos. No es que no aprende bien, no. La aseveración correcta sería, es que está teniendo dificultades en el aprendizaje por fallas atencionales o está teniendo dificultades en el aprendizaje por fallas perceptuales o bien por fallas en el funcionamiento ejecutivo, por fallas en el lenguaje o en cualquiera de los procesos que vimos. Y además, el papel de la neuropsicología en la educación me va a ayudar principalmente en 3 puntos: a detectar procesos cognitivos que interfieran en el aprendizaje, a prevenir procesos que no estén funcionando adecuadamente y además a diseñar tanto métodos como recursos como herramientas que nos ayuden a optimizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer si deseo profundizar en lo que acabo de ver? Les recomiendo los siguientes libros. Está el libro de Neuropsicología del Desarrollo Infantil, de los autores tanto que son Rosselli, Matute y Ardila. Está el libro de Neuropsicología Infantil de Portelano. Si quieren ahondar todavía aún más en cuáles son las características neuropsicológicas de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, como lo son trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de aprendizaje, trastorno del lenguaje, trastornos motores, todos los discapacidad intelectual, todos los trastornos del neurodesarrollo, les recomiendo este libro que es de la doctora Guillermina Yáñez Telles. Y finalmente, si quiero correlacionar todo lo que es la neuropsicología con lo que es la neuroeducación, les recomiendo el libro del doctor Francisco Mora. A su vez, también me gustaría comentarles
que si quieren aprender aún más de las aplicaciones de lo que es la neuropsicología en la educación, en la MAPSI también contamos con un diplomado sobre el tema que va a iniciar ya próximamente el 26 de junio. Bien, pues estas son las referencias.